Gente, esta es la parte 4 del resumen de Prota reencarna en otro mundo y se convierte en padre. Las 3 primeras partes están en el video anterior, recomiendo que vayan a verlo antes que este. Contarían todo una vez que se encontraran con ese. Sin embargo, el protagonista lo seguía desde atrás y les preguntó cuál era el nombre de ese tipo, refiriéndose a ese. Los dos se giraron aterrorizados, mientras el protagonista suspiraba. Sostenía una enorme espada en una mano y un cuerpo en la otra. Les pidió que no dejaran basura tirada. Uno de ellos le preguntó qué había hecho con su compañero, pero el protagonista dijo que era demasiado ruidoso y que no había necesidad de gritar, podía oírlos perfectamente desde esa distancia. Añadió que, sin importar cómo se viera, ya estaban equivocados. Luego arrojó el cuerpo, y dijo que la persona seguía viva, que se los devolvería, pero que deberían darle las respuestas que necesitaba. Les preguntó por qué buscaban a Aramel. Además, quería saber dónde estaba el obispo, por qué estaba con ellos y qué planeaban hacer una vez que la encontraran. Uno de ellos pensó que ya habían sido descubiertos y que no podían dejar vivo al protagonista, pero antes de que pudieran hacer algo, un brazo voló por los aires. El protagonista dijo que si no respondían, morirían. El chico de cabello claro se preguntó cómo podía ser tan rápido el protagonista. Ya estaba sosteniendo su espada, listo para matarlo también, cuando apareció esa chica de nuevo, y le preguntó si Gray había terminado. Él le preguntó si había visto todo, y ella hizo un gesto con la mano indicando que sí, que lo había visto absolutamente todo. Comentó que, como siempre, no tenía piedad. El protagonista dijo que no había necesidad de piedad con esa escoria, y que cualquiera que se metiera con sus hijos sería su enemigo. Eso fue lo que dijo, y el protagonista pensó que, si estaban preparados para quitarle algo a alguien más, al menos deberían estar listos para que alguien les quitara algo a ellos. En cualquier caso, él lo aceptaría con gusto. La chica entonces dijo que el protagonista era un padre muy amoroso, a lo que él le dijo que se callara, que era natural para un padre querer y adorar a sus hijos. Ella puso la mano en su barbilla, y comentó que debería apresurarse y encontrar una esposa, tal vez una líder, por ejemplo. Pero el protagonista dijo que si Amelia lo escuchaba diciendo eso, ni siquiera sabía lo que podría hacer. La chica respondió que solo se pondría completamente roja de vergüenza. El protagonista le dijo que lo olvidara y le preguntó dónde estaba el héroe. Ella explicó que estaba justo fuera de la ciudad, señalando en esa dirección. Estaba segura de que eran los que los espíritus habían mencionado, y ya que estaban fuera de la ciudad, no importaba si había un poco de alboroto. Explicó que había 5 personas, incluido el héroe, uno llevaba una túnica extremadamente sofisticada, otro una armadura completamente blanca, y 2 se parecían a los que estaban en el suelo. El protagonista dijo que entendía, y le agradeció por su ayuda. El protagonista sabía que Elia era una arquera muy hábil, pero también una exploradora de primer nivel, completamente diferente de sus propios intentos, lo suficiente como para ser un poco deprimente. Ella dijo que si no regresaba, el líder estaría llorando y vigilando la casa, por lo que estaría muy enojado con ella. El protagonista dijo que entendía, así que por favor siguiera adelante. Le había pedido a Amelia que fuera a la caja para proteger su casa y a sus hijos. Comentó que Amelia parecía querer ir con él, pero al menos ella era tan fuerte como él, tal vez incluso más. Ella era la única en quien podía confiar para la seguridad de sus hijos, y la última vez parecía que algo estaba mal entre ella y Aramel, por lo que tal vez sería bueno que se acercaran durante ese tiempo. La escena cambió a las afueras de Bastal. Estaban hablando sobre cómo estaban bastante atrasados, y el hombre estaba muy enojado, diciendo que ni siquiera podían encargarse de recados simples, mientras los que estaban detrás de él, se disculpaban diciendo que no habían recibido muchas respuestas desde el informe de la tarde. Probablemente se referían a los 2 hombres que el protagonista había matado. Uno de ellos dijo que habían informado que Santa Aramel había sido llevada por un aventurero de la ciudad. El anciano dijo que era un aventurero, lo que, sin duda, significaba una persona humilde que trabajaba de sol a sol, así que solo denle algo de dinero y estaría feliz de entregarla.
Sin embargo, el hombre dijo que, si sabía que ella era la santa, podría intentar aprovecharse y pedir algo más allá de su posición. El anciano dijo que si eso pasaba, había muchas maneras de lidiar con ello, y que ya sabían a qué se refería. Continuó diciendo que primero necesitaban confirmar que realmente era ella, y que los 3 caballeros que habían enviado para entregar el mensaje se encargarían de todo. Aún no habían regresado, y eso era extraño. Comentó que solo quería terminar esto pronto y llevar a la santa de regreso al reino sagrado de Hestre. Si lo lograba, su futuro sería brillante. Incluso podría convertirse en sacerdote. Si las negociaciones fallaban, podrían colarse durante la noche y llevársela por la fuerza, silenciando a los testigos, por supuesto. El héroe estaba sentado, pensando que Aramel también sería separada de las personas que le importaban. Al parecer, tampoco le gustaba esa idea, ya que a él lo habían llevado por la fuerza al reino. Alguien terminó diciendo que él era muy oscuro, y que simplemente deberían dejarlo ir. Este era el 7º asiento de los caballeros sagrados de Hestre, llamado L. Dijo que era muy fuerte, y que deberían dejar que él se encargara de la situación. Según L, debería haber sido enviado para terminar con todo esto rápidamente. Ya estaba harto de esperar, sin ninguna mujer con la que dormir. El anciano pensó que, en términos de habilidad, no perdería contra un aventurero clasificado, pero no era exigente con las mujeres. Si lo enviaba a buscarla, sin duda querría probarla. ¡Qué asqueroso! El anciano dijo que él era el guardaespaldas y que siempre debía quedarse con él y protegerlo. El hombre respondió que sí, que lo entendía, pero entonces llegó el protagonista diciendo que el ambiente ahí era bastante desagradable. Obviamente, el anciano le preguntó quién era y si tenía algún asunto allí, queriendo saber qué quería. El protagonista preguntó si eran ellos los acosadores que vigilaban a su hija. Estaban muy sorprendidos, y ahora la pelea estaba a punto de comenzar. Alguien le preguntó a él qué estaba haciendo, pero él solo les dijo que se callaran. Pensaba que un caballero sagrado no podía dejar que un héroe se encargara de un simple aventurero. Advirtió a todos que, si mataba a ese aventurero antes de capturar a la santa, deberían dejarlo divertirse un poco con ella. ¡Qué asqueroso este tipo! El protagonista se enfadó, diciendo que ya era suficiente, y lo mandó a encontrarse con su dios. Atacó con un golpe giratorio, y sus espadas chocaron. El impacto fue tan fuerte que el hombre terminó hundiéndose en el suelo. La amiga arquera del protagonista se dio cuenta de que la batalla había comenzado. Dijo que si empezaba con tanto ruido, estaría en problemas, y comenzó a avanzar también. El hombre se dio cuenta de que el protagonista no estaba jugando. Era muy fuerte. Se preguntaba si este tipo realmente era solo un aventurero. El anciano le preguntó a él qué estaba haciendo hablando tanto, que debía apurarse y matar a ese tipo. Pero él estaba enfadado, y le dijo al anciano que se callara. Si no lo hacía, lo mataría a él primero. El anciano ya estaba muy asustado. El protagonista le preguntó a dónde estaba mirando, porque había una batalla sucediendo. Con una sonrisa en su rostro, dijo que gente como él debería ser castrada, y que no se podía permitir que abusadores como él siguieran libres. El hombre ya estaba nervioso, temeroso de morir, y gritó que el protagonista estaba loco. Estaba realmente atrapado. El protagonista empezó a darse cuenta de que lo había empujado incluso mientras lo fortalecía con magia. El hombre desenvainó su espada de nuevo, y dijo que, pensar que tendría que usar un movimiento especial contra un simple aventurero, lo enfurecía. Gritó, con las venas marcadas en su rostro, que aprovecharía al máximo a la santa, especialmente frente al cuerpo del protagonista. Comenzó a mencionar un arte secreto llamado Hidden Claw, pero ni siquiera terminó de hablar porque una flecha golpeó sus partes íntimas. Miró sin entender nada, y el protagonista aprovechó para cortarle la cabeza. Bien merecido, desgraciado. La cabeza rodó hacia el anciano, que estaba extremadamente asustado. No quería morir de ninguna manera. ¿Cómo saldría de esta situación? Después de un rato, el protagonista pensó que nunca imaginó que atacaría de esa manera, especialmente usando todos sus movimientos tan abiertamente, y por eso murió.
Incluso le sorprendió que perdiera el ritmo. La chica le preguntó si Gray estaba bien y si todo había sido resuelto. El protagonista le agradeció por su ayuda. Luego fue a hablar con el anciano, preguntándole si lo había hecho esperar mucho. También quiso saber si había terminado de rezar a Dios. Quería saber qué pasaba con la cara del anciano, quien estaba tratando de encontrar a su precioso Dios en ese momento, lo cual al protagonista le parecía gracioso. El anciano le suplicó que esperara un poco, porque si lo mataba, la iglesia literalmente no permanecería en silencio. Le proporcionaría lo que quisiera, pagaría por todo. Pero el protagonista le dijo que lo olvidara. Entonces, el anciano incluso ofreció mujeres. Pero el protagonista no estaba interesado. Intentó ofrecerle un puesto entre los caballeros sagrados, diciendo que, con sus habilidades, podría convertirse en el cuarto asiento, tal vez incluso en el segundo. Pero el protagonista le dijo que no se preocupara, que podían resolverlo con reparaciones. El anciano sugirió que, si el protagonista quería dinero, no había nada de malo en eso, ya que la gente necesitaba dinero para vivir. Le preguntó cuánto le gustaría recibir. El protagonista dijo que era una pregunta graciosa y empezó a pensar, porque ya había recibido pago varias veces. Pero los soldados estaban aterrados, rogándole que esperara. Uno de ellos dijo que tenía una familia y no podía morir. Le suplicaron que les perdonara la vida. El protagonista tiró de su brazo y les preguntó de qué estaban tan preocupados. Según las enseñanzas de la Iglesia, deberían seguir las palabras de Dios y acumular buenas acciones. Después de la muerte, serían recompensados con la vida eterna y felicidad en un mundo sin hambre ni guerra. Estarían en paz, ¿no? El protagonista continuó diciendo que, si había algo que deberían hacer, era morir y comprobarlo por sí mismos. Por eso quería tomar sus vidas como recompensa, era un pequeño precio a pagar. Luego, les quitó la vida a ambos. Comentó que no cometería el mismo error de mostrar piedad a sus enemigos, solo para que ellos lo persiguieran después. No estaba equivocado en lo que debía proteger. El anciano estaba aterrorizado, rogándole que le perdonara la vida por amor de Dios. Pero el protagonista le dijo que lo había entendido mal, no debía estar rogándole a él. Incluso Dios debía estar cansado de esperar. Entonces, la chica intervino y le pidió a Gray que esperara. Él le dirigió una mirada severa, preguntándole de qué se trataba todo eso. Ella dijo que pensaba que debía darle esto antes de que muriera, probablemente eran unos símbolos de la iglesia. El anciano notó que la chica dijo que pertenecían a los hombres que había dejado como cuidadores. También había liberado los caballos, por lo que la carreta era inútil ahora. Preguntó si tenía una piedra de teletransporte, pero el protagonista le cortó el brazo al anciano para evitar que escapara. Las piedras de teletransporte son herramientas mágicas que hacen lo que su nombre indica. Son ridículamente caras, y solo permiten teletransportarse unos 2 kilómetros, lo que las convierte en objetos únicos con una relación de costo-rendimiento terrible. El protagonista estaba algo enojado de que el anciano todavía intentara escapar usando piedras de teletransporte ocultas. Lo llamó bastardo persistente y le dijo que ya se muriera de una vez. Al final, el anciano también murió. El protagonista dijo que sabía que el chico estaba despierto y le pidió que dejara de fingir. Este chico, en este caso, era el héroe, quien aún estaba vivo. El protagonista le dijo que tenía algunas preguntas y que solo quería respuestas. Le preguntó si su nombre era Als, ya que había escuchado que lo llamaban así, y el héroe respondió que sí. El protagonista le preguntó cuántos años tenía, y el chico dijo que probablemente cumpliría 13 ese año. El protagonista se dio cuenta de que tenía la misma edad que Aramel, era solo un niño. Preguntó por qué decía probablemente. El chico respondió que eso era lo que le dijeron cuando era un bebé, ya que lo habían abandonado frente a un orfanato, por lo que no conocía su edad exacta. El protagonista preguntó si era el orfanato de Historia, pero el chico dijo que no, que era en Cordal. Cordal era un país junto al Santo Historia, con un tercio de su territorio cubierto por bosques. El protagonista le preguntó qué hacía un niño de Cordal con el héroe de Historia.
El chico explicó que, un día, un grupo llamado los emisarios del Santo Historia apareció de repente en el orfanato. El anciano se presentó, y dijo que se llevaría al chico, diciéndole que era el héroe elegido por el oráculo y que debía ir con ellos al Santo Historia. Pero el chico quería quedarse con sus amigos, no quería irse. El anciano le dijo que no podían permitir que nadie, aparte de Als, fuera a la ciudad santa. Tampoco podía llevar a sus amigos. En su lugar, Santo Historia cuidaría de ellos allí. Sin embargo, el anciano mencionó una condición: incluso si el chico decía que no, lo llevarían por la fuerza, y en ese caso, no podrían garantizar la seguridad de los demás. En otras palabras, no tuvo más remedio que aceptar. Mientras veía a sus amigos llorar porque serían dejados atrás, pensó que no sabía si cumplirían su promesa, pero si de todas formas lo tomarían por la fuerza, aceptaría. Así que lo hizo. Mientras tanto, Val comentó que eso era increíble y lo llamó magnífico, diciendo que si alguien le preguntaba de dónde era, debía decir que era de Historia, como antes. Si desobedecía, no sabía qué podría pasarle a sus amigos. ¡Qué terrible anciano! El niño le contó a Gray que la razón por la que había llegado a Basto era para traer a la santa elegida por el oráculo, tal como él, y pensaba que quizás Sara podría terminar del mismo modo que él. El protagonista comentó que así funcionaban las cosas y le preguntó que también podía luchar. El niño respondió que sí, que podía luchar. Con el entrenamiento de Laon, había mejorado más que la mayoría de los caballeros, pero contra un caballero sagrado como Laon, no tenía ninguna oportunidad. El protagonista miró la cabeza decapitada de Laon y comentó: ¿así que este es un caballero sagrado? Esperaba algo más intenso. Los caballeros sagrados de la Santa Historia eran famosos en Basto. Su fuerza se basaba en una jerarquía, y aparentemente, a partir del quinto asiento, poseían armas sagradas. Sin embargo, ¿qué hacer con este niño? Emocionalmente, le gustaría enviarlo de vuelta a su tierra natal sin tener que matarlo. La chica comentó que de cualquier manera deberían regresar porque estaba muy cansada. El protagonista estuvo de acuerdo diciendo que era verdad, que ya era muy tarde. Le dijo al niño que lo siguiera, y que se quedara en la posada esa noche. El niño aceptó. El protagonista pensó que tendría que hablar con los niños antes de dejar que el chico se quedara en la casa. Luego, miró el cadáver y tomó el dinero del anciano muerto, lo que provocó que la chica dijera que eso era de muy mal gusto. El protagonista le explicó que los muertos no necesitaban dinero y que eso era una compensación por las molestias. Dijo que someter bandidos le permitía quedarse con sus botines o dinero, y que era el mismo concepto, una tarifa por las molestias en nombre de la reparación. Además, tenía muchos gastos, después de todo. La chica admitió que era cierto, que necesitaba dinero para enviar al niño de regreso a su tierra natal. El protagonista dijo que, si ella entendía, entonces no debería decir nada más hasta que pasaran junto a los cristales de teletransporte. Ella preguntó si él los vendería, pero el protagonista dijo que podría usarlos para enviar los cuerpos a algún lugar donde los goblins u otros seres se ocuparan de ellos. Así que los utilizó, haciendo desaparecer todos los cadáveres. Al juzgar por la forma en que habían intentado secuestrar a Aramel, al menos no habían informado a las autoridades de Basto. Después de todo, si lo hubieran hecho, habrían llegado con fuerza. Por lo tanto, Historia no tendría que dar demasiada importancia a este asunto si simplemente desaparecían. Un alto cargo, sus guardias, y el héroe habían entrado en otro país sin anunciarse, no había forma de que pudieran hacer eso, era imposible. Le pidió a la chica que se adelantara para reunirse con Amelia, y los demás porque él llevaría al héroe a la posada. Ella aceptó y se despidió. La escena cambió al final. El protagonista le dijo a su amigo que le gustaría que dejara al niño quedarse allí, pagaría por 2 noches, por el momento. El anciano estuvo de acuerdo y, como agradecimiento, dijo que deberían intercambiar historias de sus hazañas. Sin embargo, el protagonista lo ignoró, señalando la habitación del niño y diciéndole que no se preocupara, que, a pesar de su apariencia, el viejo era reservado. Le deseó buenas noches al niño, y le dijo que descansara bien porque al día siguiente regresaría a casa.
El niño llamó a Gray por su nombre y le dijo que estaba muy agradecido por pagar la habitación y que se lo devolvería de algún modo. Pero el protagonista respondió que no era necesario, ya que, de todas formas, no era su dinero. Se despidió y cerró la puerta, pensando en que también regresaría a su hogar. La escena cambió nuevamente. La arquera que había estado con el protagonista dijo que ya les había explicado todo a los demás sobre lo ocurrido. El protagonista le dio las gracias. Aleria, una de las chicas, comentó que había salvado al héroe y que, sinceramente, nunca cambiaba. Otra chica trató de calmarla diciendo que ya no esperaban mucho de él. El protagonista pensó que seguramente estaría enojada con él, pero no fue así. Una de ellas preguntó qué planeaba hacer con el héroe, ya que lo había salvado. El protagonista dijo que consultaría con los niños y, si no les importaba, podría quedarse con ellos hasta que llegara el momento. Explicó que Wallace había sido separado de sus amigos y su hogar, y había muchas preocupaciones por abordar, pero que pronto comenzaría a reunir información, y estaba seguro de que Wallace querría ver a su familia de nuevo. Quería hacer que eso sucediera. La chica dijo que lo entendía y que, si algo sucedía, solo debían llamarla y ellos ayudarían. El protagonista agradeció a Amelia y se disculpó por causar algunos problemas. Ella se sonrojó un poco y dijo que, después de todo, eran amigos, así que no necesitaba preocuparse tanto. El protagonista les dijo que no se quedaran allí hablando afuera, y que entraran. Tenían té y café, pero ella estaba muy avergonzada, diciendo que no necesitaba entrar, y que no estaba haciendo ningún sentido, tartamudeando. La otra chica le preguntó a Amelia si realmente iba a rendirse, porque eventualmente tendría que superar ese obstáculo, pero el protagonista no entendía muy bien a qué obstáculo se refería. Ella, muy avergonzada, dijo que no, que ese día pasaba. Entonces la otra chica dijo que pensar que huiría frente al enemigo era extraño. Tendrían que tener una reunión de estrategia mañana, mientras que la otra le dijo que era un dolor, que no tenía coraje. Se disculparon con Gray diciendo que se irían a casa. Él estuvo de acuerdo, y las tres comenzaron a irse. El protagonista entró a la casa, y vio que Aramel estaba en el sofá. Dijo que estaba en casa y le preguntó cuánto tiempo había estado esperando, pero ella estaba dormida. Tenía una expresión preocupada, y él se dio cuenta de que probablemente estaba teniendo una pesadilla. La levantó para ponerla en la cama. Incluso comenzó a pensar que si tan solo pudiera ayudarla en sus sueños. En su sueño, ella estaba en un lugar oscuro. Dijo que estaba oscuro y frío, que no sabía dónde estaba ni qué hacía allí. Debía apurarse a regresar a casa, porque Noah y los demás debían estar hambrientos. Se preguntaba si había algo para comer. Ella era mayor, debía ser fuerte, pero no sabía cómo regresar. Entonces, se sorprendió, ¿qué quería decir con casa? Apareció su antigua cabaña, quemada. La cabaña donde todos vivían estaba quemada. Su madre y su padre habían muerto, y encontraron a los dos niños, comenzando una nueva vida. No tenían dinero ni comida, pero la forma en que se mantenían unidos y se ayudaban mutuamente era cálida y feliz. Pero ahora no quedaba nada. La escena cortó a ella, desesperada, mientras unas personas llevaban a los niños. Estaban haciendo todo tipo de cosas malas, y uno de ellos la agarró por la camiseta diciéndole que se comportara. Desde ese día, ella sería una esclava. Le puso una cadena alrededor del cuello y hasta la golpeó. Con el tiempo, apareció un hombre diciendo que ella era la santa elegida por el oráculo. Estaba completamente perdida mientras la presentaban al héroe, quien también había sido elegido por el oráculo. El hombre se disculpó, y le quitó las restricciones mientras ella gritaba de miedo, pero seguía gritando que muchas veces había pedido que devolvieran a sus niños. Realmente se había vuelto loca, diciendo que los mataría a todos, y que deberían ser malditos, que sufrieran hasta morir. Y con esas últimas palabras, ella murió. Recordó a Izuka, Phil, Lutz, Estella y Noah. Se sentía mal por no haber podido protegerlos, y no haber podido hacer nada. Ahora estaba en ese lugar frío y solitario, sin nadie. Pero entonces comenzó a sentir calor.
Se preguntó si era su padre o su madre, tal vez alguien la estaba abrazando. Y era el protagonista. Ella se dio cuenta de que era él. Él se disculpó por despertarla, y le preguntó si había tenido una pesadilla o algo, porque había estado murmurando, y tenía una expresión preocupada. Pero ella dijo que realmente no lo recordaba. El protagonista dijo que le había dicho que descansara primero, pero ella se había quedado allí, tal vez hasta se había resfriado. Ella se sentía mal, y dijo que había algo que debía decirle cuando llegara a casa. El protagonista le preguntó qué quería decir. Ella dijo su nombre y luego le dio la bienvenida diciendo, «Bienvenido a casa». Mientras él se sorprendía por eso, el protagonista recordó su vida pasada, donde regresar a casa era realmente deprimente, con una casa vacía. Pero había tantos recuerdos, y cada vez que pensaba en ellos, sentía un dolor agudo que le apretaba el corazón, y lo odiaba. Aunque no quería recordarlo, no era como si quisiera olvidarlo. Pero aún así, esos recuerdos que estaban absolutamente dentro de él no lo dejaban olvidar. Recordaba en momentos al azar cosas triviales, cosas tontas, cosas preciosas y cómodas. Aunque no había nadie para responder, seguía diciendo que se iba y que ya estaba en casa. Así que eso era todo. Siempre había querido una familia y le dijo que sí a Aramel. Estaba en casa, mientras ella le daba una sonrisa tonta e inocente. Pensó para sí mismo que quería seguir siendo una familia para esos niños, así es como se sentía.